Jamás imaginé que una sola frase pudiera desatar una tormenta de emociones tan intensa, pensó Javier Calvo mientras miraba fijamente al público que aguardaba expectante, como si cada mirada fuese un hilo invisible tirando de él hacia la sinceridad más pura, hacia ese territorio donde uno ya no interpreta nada, donde solo se es. Y todo había comenzado con un simple comentario, casi una confesión impulsiva pero honesta, cuando en una entrevista improvisada, rodeado de focos y micrófonos, había pronunciado esas palabras que resonarían durante días: «Es una de las personas más increíbles que conozco». Lo dijo con una naturalidad que sorprendió incluso a quienes estaban acostumbrados a su cercanía y su espontaneidad, porque en su voz había un brillo distinto, una calidez que delataba un afecto profundo, sincero y quizá más antiguo de lo que muchos imaginaban. A partir de ahí, todo comenzó a moverse con una inercia propia, como si el universo hubiese estado esperando ese momento exacto para abrir una puerta que llevaba tiempo empujando desde dentro. Lo cierto es que la historia entre Javier y Guitarrica de la Fuente no se parecía a ninguna otra. No era una amistad común, tampoco un encuentro puramente artístico, ni siquiera un capricho pasajero de dos almas creativas que se cruzan en la vorágine del mundo del espectáculo. Lo suyo era más parecido a un hilo que se tensa y se afloja, que se estira entre dos vidas que avanzan a velocidades distintas, pero que, aun así, encuentran la manera de tocarse, de influenciarse, de transformarse. Porque desde la primera vez que lo vio, Javier supo que en su forma de ser había algo especial, una especie de luz discreta pero intensa que no necesitaba imponerse para hacerse notar. Era esa clase de presencia que te hace bajar la voz sin querer, como cuando uno entra en un lugar sagrado sin darse cuenta, no por obligación, sino por instinto. Había sido durante un evento pequeño, íntimo, casi clandestino, donde Guitarrica había aparecido con su guitarra, la mirada tímida y ese aire de niño que observa todo con la curiosidad tranquila de quien aún confía en el mundo. Javier recordaba perfectamente el momento. La sala estaba iluminada por lámparas cálidas. El murmullo del público se mezclaba con el olor a madera envejecida y a vino derramado, y él se encontraba cerca de un rincón, intentando pasar desapercibido después de una semana agotadora de rodajes y reuniones. Pero entonces, sin previo aviso, aquella voz rasgada, suave y a la vez contundente, llenó el aire. Un sonido limpio, sincero, sin adornos innecesarios. Una voz que parecía hablar directamente a las partes del alma que uno no sabe expresar en palabras. Y Javier sintió un cosquilleo que no experimentaba desde hacía tiempo, esa especie de reconocimiento inmediato, como si la música que escuchaba fuese, misteriosamente, algo que ya conocía desde antes. A medida que avanzaba la noche, Javier se encontró acercándose, casi sin darse cuenta, a la parte delantera de la sala, atrapado por una fuerza que no sabía explicar. Guitarrica tocaba con los ojos cerrados, los dedos moviéndose con una naturalidad casi dolorosa, como si cada nota fuese una confesión, una parte de sí mismo que entregaba con una honestidad imposible de ignorar. Y cuando la canción terminó, hubo un silencio tan profundo que el mundo pareció detenerse por un instante. Después, como un suspiro colectivo, el público rompió en aplausos. Javier también aplaudió, pero lo hizo de una forma diferente, como si no estuviera aplaudiendo solo una canción, sino algo más grande, más humano, más verdadero. Desde ese día, las coincidencias comenzaron a multiplicarse. Eventos, amigos en común, proyectos que se cruzaban de manera inesperada, conversaciones que nacían sin esfuerzo. Y con cada encuentro, Javier descubría una nueva faceta de ese joven que parecía llevar consigo una mezcla imposible de inocencia y profundidad, de timidez y carisma, de sencillez y talento desbordante. Era, como él mismo confesó, una de las personas más increíbles que había conocido. No lo decía solo por su música, aunque ésta tuviera el poder de atravesar cualquier capa de ruido emocional, sino por su manera de estar en el mundo, de mirar, de escuchar, de hablar poco pero decir mucho.
Lo más curioso era que, para Guitarrica de la Fuente, Javier representaba todo un universo desconocido. Él venía de un lugar donde la fama no era un destino, sino una casualidad improbable. Un chico de pueblo, con canciones nacidas en habitaciones pequeñas, con sueños que nunca imaginó que tendrían un público tan grande. Y de pronto, se encontraba rodeado de gente que había convertido la creación en un oficio complejo, estratégico, lleno de códigos y exigencias. Entre todos ellos, Javier y Javier, Calvo y Ambrosí, destacaban como figuras brillantes, magnéticas, pero también sorprendentemente cercanas. Y aunque la industria podía resultar intimidante, Javier Calvo le transmitía algo distinto: calma, respeto, esa sensación de que no hacía falta ser más de lo que uno ya era. Las conversaciones entre ellos comenzaron siendo cortas, casi tímidas, llenas de silencios que no pesaban. Pero poco a poco, esos silencios se convirtieron en espacios compartidos, en lugares seguros donde podían hablar de lo que realmente importaba: el arte, la identidad, los miedos que nacen cuando la luz del foco se vuelve demasiado intensa, las dudas que persiguen a quienes viven de crear belleza en un mundo que a veces parece demasiado rápido, demasiado ruidoso. Javier Calvo descubrió que en Guitarrica había una sensibilidad feroz, una especie de intuición emocional que lo llevaba a comprender cosas sin necesidad de explicarlas. Y Guitarrica, por su parte, encontró en Javier a alguien que había aprendido a sobrevivir sin perder la ternura, alguien que sabía moverse entre la exposición pública sin dejar que el brillo lo cegara. Con el tiempo, surgieron las primeras colaboraciones. Nada grande, nada anunciado a bombo y platillo. Pequeñas ideas compartidas, improvisaciones que nacían en tardes de café y conversaciones eternas, bocetos de proyectos que quizá nunca verían la luz, pero que, en cierto modo, ya eran suficientes. Porque lo importante no era el resultado, sino el proceso, la forma en que dos universos distintos comenzaban a mezclarse, a aprender el uno del otro. Javier Calvo siempre decía que la creatividad florecía cuando se sentía acompañada, y Guitarrica parecía ser la encarnación perfecta de esa teoría. Una presencia que inspiraba sin exigir, que aportaba sin imponerse, que brillaba sin apagar a nadie. Sin embargo, lo que realmente desató la magia entre ellos no fue un proyecto artístico, sino algo mucho más íntimo. Una noche, después de un evento largo y agotador, ambos terminaron en una terraza pequeña, acompañados de unas cervezas frías y un aire de verano que se resistía a marcharse. La ciudad brillaba a lo lejos, como un espejo roto reflejando miles de historias simultáneas. Y en ese momento, cuando el ruido se apagó y solo quedaron ellos, la conversación tomó un rumbo inesperado. Hablaron de la infancia, de lo que duele crecer, de las primeras veces que uno siente que pertenece a algún lugar, o por el contrario, que nunca encajará del todo. Guitarrica contó cosas que pocas veces decía en voz alta, y Javier escuchó con una atención absoluta, como si cada palabra fuese un hilo delicado que debía sostenerse con cuidado. Fue entonces cuando Javier sintió que algo en su interior se abría, una especie de revelación cálida, un impulso que lo empujó a decir lo que llevaba tiempo pensando. No fue algo planeado, ni mucho menos. Sencillamente, salió. Es que eres, no sé cómo explicarlo, eres una de las personas más increíbles que he conocido. Al principio pensó que quizá había sonado exagerado, demasiado emocional para una noche tranquila. Pero Guitarrica no dijo nada, solo lo miró, y en su mirada había una mezcla de sorpresa, gratitud y algo más difícil de definir, algo parecido a un reconocimiento profundo. Esa frase marcó un antes y un después, aunque ninguno de los dos lo comentara abiertamente. Desde entonces, comenzaron a verse con más frecuencia, no siempre para trabajar, a veces simplemente para caminar, para hablar de lo que estaban viviendo, o para no hablar de nada y simplemente compartir el silencio. Javier sentía que cada encuentro le dejaba algo nuevo, una idea, una emoción, una reflexión. Y Guitarrica, por su parte, encontraba en esa relación un refugio donde podía ser él mismo sin sentir el peso de las expectativas. Cuando la prensa se enteró de la frase que Javier había dicho, todo se volvió una pequeña revolución. Programas, titulares,
redes sociales comentando la confesión. Pero lo sorprendente fue que, lejos de incomodarlo, Javier decidió sostener lo que había dicho con una naturalidad admirable. Porque para él no había ninguna exageración, ningún adorno dramático, era la verdad. Y cuanto más le preguntaban, más reforzaba su idea, explicando que había personas que, sin necesidad de grandes gestos, tenían la capacidad de transformar a quienes las rodeaban. Guitarrica era una de ellas. El revuelo mediático, sin embargo, no alteró la esencia de lo que compartían. Al contrario, fortaleció ese pequeño espacio íntimo que habían construido, un espacio donde podían reírse de las interpretaciones exageradas y de los titulares sensacionalistas. A veces, cuando se encontraban, comentaban entre risas las teorías descabelladas que surgían en redes, y aquello se convertía en un recordatorio de que, por encima del ruido, había algo más profundo que nadie afuera podía entender del todo. Lo más especial de su vínculo era que no necesitaba definirse. No era una amistad convencional, pero tampoco una relación profesional. Era un afecto genuino, una conexión que se tejía a base de confidencias, respeto mutuo y una complicidad que crecía sin prisa, sin presión. Y, de alguna manera, esa falta de etiquetas lo hacía aún más valioso. Con el paso del tiempo, comenzaron a plantearse proyectos más ambiciosos. Ideas que unían la sensibilidad musical de Guitarrica con la visión narrativa de Javier. No eran planes inmediatos, sino semillas que ambos dejaban caer para que, cuando fuese el momento adecuado, germinaran. Mientras tanto, seguían compartiendo momentos, conversaciones y silencios que decían más que cualquier palabra. La frase de Javier continuó resonando durante semanas, repetida y analizada por muchos, pero para él seguía siendo exactamente lo que era desde el principio, la forma más honesta que tenía de describir a alguien que había llegado a su vida de manera inesperada y había dejado una huella imposible de borrar. Y quizá, sin saberlo, también una declaración de cómo, a veces, las personas más increíbles no son aquellas que hacen más ruido, sino las que, con una simple canción o una mirada sincera, te recuerdan quién eres cuando nadie está mirando. Y así, mientras la ciudad seguía su curso, mientras la vida continuaba desplegándose con sus altibajos, mientras el mundo exterior inventaba teorías, ellos seguían construyendo su historia, una historia hecha de pequeñas luces, de conversaciones profundas, de risas espontáneas y de esa certeza silenciosa que sólo se siente con las conexiones que de verdad importan. Porque al final, lo que había dicho Javier no era un halago improvisado ni una frase bonita para una entrevista, era una ventana abierta a una verdad profunda. Una verdad que ambos conocían, aunque nunca la habían dicho en voz alta del todo. Y en esa verdad, en esa confesión que surgió sin planearlo, se escondía la belleza de algo real, algo que seguiría creciendo, latiendo y transformándose con el tiempo, como todas las historias que merecen ser contadas. La historia narra la profunda conexión que surge entre Javier Calvo y Guitarrica de la Fuente tras una frase espontánea del primero: «Es una de las personas más increíbles que conozco». Todo comienza cuando Javier escucha por primera vez la música de Guitarrica en un evento íntimo y queda profundamente impresionado por su sensibilidad, su timidez luminosa y la honestidad de su arte. A partir de ese encuentro, ambos empiezan a coincidir en distintos espacios y desarrollan una relación especial marcada por conversaciones sinceras, silencios cómodos y una complicidad que no necesita etiquetas. La prensa magnifica la frase de Javier, pero él la sostiene con total naturalidad, reafirmando su admiración por la autenticidad y humanidad de Guitarrica. Mientras tanto, lejos del ruido mediático, ambos continúan construyendo un vínculo basado en el respeto mutuo, la inspiración creativa y el entendimiento emocional. Comparten proyectos, ideas, momentos íntimos y la sensación de haber encontrado a alguien que transforma su forma de ver el mundo. La declaración de Javier no es un gesto dramático, sino la expresión honesta de una verdad que ambos reconocen: la presencia del otro ha dejado una huella importante en sus vidas.